preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor. Buenas noches, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de transmitir en esta noche en directo a través de las redes sociales, en este caso de Facebook del Ministerio Internacional Restauración. Hace unos minutos atrás estuvo mi familia cantando unas alabanzas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y sé también que ha sido de mucha edificación para sus vidas. Estaba mi esposa Saraía, pastora, estaba mi hijo Saúl en el teclado, mi hija Angélica también, mi cuñada Delmi y mi amada suegra, pastora Angélica. ¿Verdad? Dios la bendiga a ellos, que ha sido parte de lo que es la transmisión en vivo aquí en Facebook. Sé que, como ustedes tienen el conocimiento, se nos ha hecho imposible reunirnos como lo hacíamos anteriormente en el templo, pero gracias al Señor por la tecnología que Dios nos ha permitido tenerlo. Dios los bendiga a cada uno de los que están conectando por la red social. En esta oportunidad he sentido en mi corazón dar una pequeña enseñanza para la edificación de sus vidas, y el tema de esta noche es Preciosa Sangre. Un tema que Dios me ha estado tocando todos estos días, y quiero compartirlo con ustedes en esta noche para saber a qué se refiere a lo que es preciosa sangre. Creo que la mayoría de los que tenemos conocimiento de la palabra de Dios sabemos la importancia de la sangre en la Escritura. Y si usted puede tomar sus Sagradas Escrituras ahí, sus Biblias o sus dispositivos móviles, que ha tenido la oportunidad de descargar alguna aplicación de la palabra de Dios, puede buscar en Hebreos 9:22. Es la cita bíblica que vamos a llevar a cabo. Hebreos 9:22. Esta es la cita inicial. Hebreos 9:22. ¿Qué dice Hebreos 9:22? La palabra de Dios dice de la siguiente manera: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Oigan bien lo que acabamos de leer. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. El escritor de los Hebreos le está hablando a los judíos que están convertidos al Evangelio. El mismo libro de los Hebreos habla y exhorta la importancia de no dejar de congregarnos, como dice la escritura, no dejar de congregarnos como algunos tienen costumbre. ¿Cuál era la situación de ese momento? Que los judíos que pertenecían a la religión en aquel entonces, judaísmo, estaban dejando el judaísmo por pertenecer al Evangelio, pero otros judíos comenzaron a convencer a estos hebreos que se habían retirado del judaísmo y que regresaran nuevamente a esta religión. Pero el escritor de los Hebreos les comienza a explicar lo que era aquel entonces la tradición y costumbre de los judíos, y le estaba hablando acerca de la importancia de la sangre cuando habla que según la ley casi todo lo que estaba en el templo, y no solamente en el templo, en el tabernáculo, sino todas aquellas personas, era purificado. Purificar es limpiar, purificar es quitar toda la mancha y toda la suciedad, serlo puro, serlo lo más íntegro, y era con la sangre. Pero también habla el libro de los Hebreos que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. ¿Qué es remisión de pecados? Es perdonar, quitar los pecados. O sea, la importancia de la sangre en aquel entonces, en la antigüedad, que era el derramamiento de la sangre. Por eso esta noche yo quiero hablar acerca de la preciosa sangre. Vamos a ir viendo y hablando a la vez también qué tipo de sangre era derramada y cuál es la sangre más preciosa para la humanidad. Porque sin derramamiento, le vuelvo a repetir, no puede haber remisión o perdón de pecados, así como acabamos de leer en Hebreos 9:22, que les repito que el libro de los Hebreos fue escrito exclusivamente para estos judíos
que habían dejado el judaísmo y se habían ido al Evangelio de Cristo Jesús, y que algunos lamentablemente estaban regresando al judaísmo. Y eso es lo que tenemos que evitar nosotros hoy en día, que si hemos venido al Evangelio, a los pies de Cristo, no retroceder, no regresar a nuestras costumbres anteriores. Quiero hablarle acerca primero de unos textos de tipo de sangre. Vamos a buscar Génesis 9:4. Vamos a dar textos que hablan de la sangre. De la sangre en sentido del perdón de pecados. Todos aquí en este lugar, tu amor. Vamos a hablar textos sobre la sangre. Lo disfrutamos. Siempre, como le digo, relacionados al perdón de pecados. El primero que vamos a ver está en Génesis 9:4. Valió la pena. Génesis 9:4 será la primera cita a hablar acerca de la importancia de la sangre en la Biblia. Y Génesis 9:4 dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. O sea, desde un principio en la Escritura habla de la importancia de la sangre, porque la sangre es la vida. Por eso lo más importante del ser humano en la actualidad es la sangre, es la vida. El derramamiento de sangre está diciendo Dios que es derramar su propia vida, entregarlo. Desde ese momento Dios está dando a entender la importancia de la sangre. Otra cita bíblica que vamos a leer está en Génesis 4:10. Génesis 4:10. Ahorita estamos hablando de la importancia de la sangre en la Escritura. Dice: y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Si usted ha leído la Biblia, en Génesis 4 está hablando acerca de Caín y Abel. Caín asesinó a Abel. Y desde la tierra, dice Jehová Dios, en ese tiempo está hablando con Caín: ¿qué has hecho? Le pregunta Dios a Caín y le dice: la voz de la sangre de tu hermano. Oigan, qué importancia es la sangre en la Escritura. Usted sabe, sin la sangre nosotros no podemos vivir. La sangre es la vida. Y la sangre misma, la sangre inocente de Abel, está clamando por la muerte de él provocado por Caín. Entonces, para Dios en la Escritura es importante lo que es la sangre. Lo más elevado, humanamente hablando, es la sangre. Aún la sangre de las personas inocentes que son asesinadas inocentemente claman a Dios por lo que ha sido asesinado por estas personas. En este caso, Abel fue asesinado por Caín. Usted sabe la historia y vamos a ir hablando también del sacrificio de Abel y Caín. Entonces hemos hablado de dos tipos de sangre. Lo que es Génesis 9:4, que no podemos comer la carne con la sangre que es su vida. Y también la misma voz de la sangre de Abel clama a Jehová Dios por el asesinato que le provocó su hermano Caín. Ahora vamos a hablar tipo de derramamiento de sangre para poder llegar a la preciosa sangre. Vamos a hablar acerca de tipos. Vamos a borrar aquí. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Ya hemos hablado acerca de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hablamos también de la importancia de la Biblia acerca de lo que refleja la sangre para Dios y para nosotros los seres humanos. Que no podemos comer carne con su sangre, dice que es su vida. Y que Caín asesinó a Abel y la sangre de Abel, la voz de la sangre de Abel clama como una venganza, como a Dios por el asesinato que le provocó Caín. Ahora vamos a hablar
hablar acerca de los tipos de derramamiento de sangre para cómo se eran perdonados los pecados de las personas. Vamos a buscar Génesis 3:21, pero esto lo vamos a titular, estos textos que vamos a leer, vamos a poner ahí acción del hombre. Tus venas lloraron, Jesús. Número 1. El tipo de derramamiento de sangre es la acción del hombre, el primero. Vamos a buscar la cita bíblica, Génesis 3:21. Génesis 3:21 dice de la siguiente manera: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. ¿Sabe qué? Ustedes saben la historia de Génesis 3. Viene Adán y Eva y pecan, desobedecen el mandato de Dios. Se esconde Adán y Eva. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron ellos? Dice que hicieron hojas, túnicas, delantales, delantales de hojas de higuera. Oiga bien, se quisieron tapar sus vergüenzas, justificar su error, su pecado, a través de hojas de higuera hicieron delantales. Pero vino Dios en Génesis 3:21 y hizo túnicas, dice, de piel, le hizo esa parte y los vistió a ellos. ¿Qué hizo Dios? Sacrificó un animal. Se considera que fue como un cordero el sacrificio en ese entonces y los vistió a ellos. ¿Por qué? Porque el hombre quiso justificar con delantales de hojas de higo, de una higuera. El hombre, por sus pecados y todo, quiere cubrir sus errores según su concepto, pero lo que haga el hombre no puede cubrir y perdonar los pecados, los errores. Por eso Dios vino, esto hizo el hombre. Pero Dios, desde un principio está presentando que no, esto, lo que haga el hombre jamás va a poder justificar sus errores. Lo que haga usted nunca va a poder cubrir, tapar y perdonar y borrar sus pecados. Entonces vino Dios, hizo túnicas de piel. Y sabe lo más interesante, dice ahí, y los vistió. Oiga, vestir es que él agarró la ropa y se las puso a ellos. Aún el accionar de colocarse los delantales de cada uno de ellos no fue suficiente, no solamente el delantal, sino como el accionar de colocarse los delantales de hojas de higuera, sino que aún Dios le da a entender que lo que hizo y cómo se lo puso no es correcto. Dios hizo túnicas de piel de animal y él mismo los vistió. Entonces, este es el accionar del hombre. Otro texto que podemos ver es Génesis 4:4. Hablando siempre de accionar del hombre. Vamos a leerlo rapidito por el tiempo. 4:4, dice Génesis 4:4 menciona: y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué pasó en ese momento? Caín sintió envidia de Abel. Cuando el hombre quiere accionar las cosas, cuando es acción del hombre, aún lo que hace Dios le provoca envidia. Abel y Caín, Abel refleja en cuanto al sacrificio que él le presentó a Dios, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y provocó envidia. Todas las personas que quieren hacer sus propias acciones, cuando un hombre y una mujer entrega su vida a Cristo Jesús, lo que le provoca a esa persona al ver que estos le provoca como envidia. Antes, como hablábamos hoy con los hermanos, antes de ser cristiano nadie estaba pendiente de lo que hacía esta persona, pero ahora que ya es cristiano, todas las personas están pendientes del más mínimo error que esté provocando esta persona. Entonces, uno el accionar del hombre es que cuando hace sus propios sacrificios, su propia actitud es envidia. Entonces, esto le provocó envidia
Berseba a Caín. Entonces, el accionar del hombre, todo el problema, mediante delantales de hojas de higuera, no funciona. El accionar del hombre, cuando alguien busca de Dios y sacrifica, provoca envidia. Vea cómo el hombre va de fracaso en fracaso. También podemos encontrar en Éxodo 12:7. Éxodo 12:7, aquí ya va también entrando la parte de Dios y el hombre, ayudándole Dios al hombre, porque el hombre, el accionar de él no puede por sí mismo borrar los pecados. Entonces Éxodo 12:7 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las puertas de las casas en la que harán de comer. Usted sabe, la historia es la noche cuando mueren los primogénitos. Ahí ya se está presentando la verdadera y preciosa sangre. Entonces, la única manera de encontrar ellos de protegerse del ángel de la muerte era a través de un cordero, es un animal. Entonces, primero va el cordero. Entonces, con la sangre de este cordero, el hombre protege a su familia, a su casa. Porque ya ahí Dios ya está dándole a entender al hombre que desde el principio, desde Adán y Eva, todo lo que ha tratado de hacer nunca le va a funcionar. Todo lo que ha provocado a ellos, o buscan la solución, en lugar de encontrar una solución, más bien provocan más problemas. Entonces ya Dios ahí, con Moisés, en la noche que mueren los primogénitos de Egipto, le está enseñando al hombre que ya está una solución desde antes de la creación, a través del cordero, con la sangre que comienzan a colocarlo en los dos postes de las puertas y en los dinteles de la casa donde lo van a comer. Entonces, esto es la parte del accionar del hombre. Luego, Dios también, en el mismo accionar del hombre, le va dando a entender y dándole ya un anticipo que es necesario que Dios intervenga en el asunto. El último punto del accionar del hombre lo podemos encontrar en Levítico 16:34. Aquí dice la palabra de Dios: y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Ya Dios está hablando, ya presentándole al pueblo de Israel que era necesario el perdón de pecados con derramamiento de sangre. Cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo y sacrificaba el cordero, y ese cordero perdonaba todos los pecados del pueblo de Israel. Pero ¿cuál era la diferencia? En ese entonces los pecados no eran borrados. La parte original del inicio de esa palabra de expiación viene siendo como cubrir los pecados. Entonces, por eso que cada año, todos los años, una vez en el año, se hacía este sacrificio, porque no era suficiente todavía para el perdón, para la remisión de pecado. Entonces, aquí podemos ver el accionar del hombre desde Adán y Eva. Comienza a enseñarle a Dios interviniendo en esta parte. Ya aquí en Levítico 16:34 es la expiación de los pecados. Entonces ya Dios le está dando a entender al hombre que ya tiene preparado antes de la creación al cordero. En este Levítico 16:34 yo le he puesto, ha hecho sentir, ponerle el cordero de... ¿Por qué? Porque era puesto por el hombre. El hombre escogía por instrucciones de Dios que fuera perfecto, que no tuviera manchas, que no tuviera ningún defecto. Lo entregaba al sumo sacerdote y elegido por el hombre. Entonces Dios me hace sentir ponerle como el cordero al hombre. En este momento hemos hablado de la acción.
la primera parte. Ahí en Levítico 16:34 habían perdón de pecados, pero no es suficiente porque todos los años tenía que ser sacrificado un animalito, porque tenía que estar, ¿por qué? Porque en sí no eran borrados, eran solamente cubiertos los pecados. Hoy vamos a ver el accionar de Dios en los tipos de derramamiento. Todos aquí en ese lugar, tu amor, lo disfrutamos, oh Cristo. Vamos a ver la primera cita, Juan 1:29. Valió la pena, Dice la palabra de Dios, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Hoy ya está presentándole Dios ahí el Cordero, que es la preciosa sangre. Ahí ya estamos entrando a la preciosa sangre. En Levítico 16:34 hablábamos que era el Cordero del hombre. Ese no era perfecto, tenía que estar sacrificando cada año. Pero aquí ya se presenta el Cordero de Dios. Y Dios es perfecto y por lo tanto solamente el sacrificio de Jesús y la preciosa sangre de Él sí fue suficiente para el perdón de pecados. Ya venimos aquí en el accionar del hombre, que es el sacrificio que al día de hoy está vigente. Podemos ver también 1 Pedro 1:19-20, hablando del accionar de Dios. Antes de Jesús intervenía el hombre y con la ayuda de Dios, pero ya cuando Cristo vino, ya Dios está accionando. 1 Pedro 1:19-20. Dice la palabra de Dios, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para manifestar todo en ustedes los tiempos por amor de vosotros. Oiga bien, o sea, con la preciosa sangre, un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado. Jesús ya estaba destinado antes de todo. Antes de todo, Jesús ya estaba destinado, antes de toda la creación ya era una preparación para que el hombre entienda la importancia del sacrificio de Cristo Jesús. Hoy en este momento ya está interviniendo Dios directamente, ya no el hombre, sino que Cristo Jesús. También podemos ver en Juan 19:34. Dice Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Mire, ¿verdad? Cristo fue crucificado y fue clavado en sus manos y en sus pies y fue golpeado, latigado, fue colocado una corona de espinos, pero no había derramamiento de sangre. ¿Cómo era el derramamiento? Tenía que ser traspasado con cuchilla. Y en ese momento que el soldado romano con su lanza traspasó a Jesús, salió sangre y agua delante. Ahí en ese momento hubo derramamiento de sangre. Y algo muy interesante, hermanos, si usted no ha puesto atención a la escritura, en aquel tiempo era el sumo sacerdote que sacrificaba el cordero en Levítico 16:34, pero ese cordero era el cordero del hombre que sacrificaba. Pero en este caso San Juan 19:34 dice que es el cordero de Dios. ¿Y quién lo traspasó? No lo traspasó un sumo sacerdote, lo traspasó un soldado romano.
un soldado, a los romanos se les consideraba como paganos, hombres malos. Y no fue un sumo sacerdote, no fue alguien de la tribu de Leví que traspasó a Cristo Jesús. Gentil, de ahí comienza la iglesia, de ahí comienza a hacerse realidad lo que dice San Juan 3:16, que Dios amó al mundo y entregó a su único hijo para salvación de todo el mundo. En aquel tiempo, la salvación para Israel y todo aquel extranjero y entregaba su vida a Israel, entonces incluía en lo que era salvación, pero a través de lo que hizo el soldado romano, un gentil, alguien ajeno de Israel, alguien que no era ni siquiera pariente de alguien de Israel, mucho menos de la tribu de Leví, mucho menos de lo que era el sacerdote, fue el que traspasó a Jesucristo. Entonces de ahí comienza la iglesia, comienza que la salvación no era exclusivamente de los judíos, sí viene de los judíos, dice la palabra, pero ahora no solamente de parte de ellos, sino para toda aquella persona que busca del Señor. Y por último, en cuanto al accionar de Dios, vamos a leer Hebreos 10:12. Esta preciosa sangre de Cristo Jesús es lo que perdona los pecados del mundo hoy en día. Ya no hay más sacrificio. Y en Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya no hay más sacrificio que hacer. Un solo sacrificio fue suficiente. En aquel tiempo, recuerda, el hombre tenía que estar sacrificando un cordero, era el cordero del hombre. Pero en este caso es el Cordero de Dios, destinado antes de todo, predestinado, y fue traspasado por un soldado romano para hacer el derramamiento de sangre, y ahora ya no hay más sacrificio. Y este sacrificio hoy en día todavía está vigente, que todo hombre, toda mujer, que estamos en el tiempo de la gracia, tiene que buscar del Señor. Aquel cordero del hombre no era suficiente. Ahora con Cristo Jesús sí hay perdón de pecados y es suficiente para que la humanidad busque de Dios. Pero ese sacrificio que está vigente todavía el día de hoy, va a llegar un momento que ya no va a estar aquí en la tierra esa oportunidad para poder perdonar sus pecados. Y esta es la última parte de la enseñanza, la cual la voy a tocar. Y es la que yo quiero que todos los que están viendo esta transmisión en vivo, no solamente los amigos, sino que aún hermanos en Cristo, oiga bien, tomen en cuenta el sacrificio de Jesús. Dice la palabra de Dios, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Entonces tenemos que valorar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz de Calvario, que con el sacrificio de Él hay perdón de pecados. Primero, voy a dar un repaso. Primero era el accionar del hombre, que tenía que él escoger el cordero. Un animal tenía que morir para que había derramar su sangre y perdonar sus pecados. Hoy en día el sacrificio de Cristo Jesús, la preciosa sangre, la más poderosa, está hasta el día de hoy, no más sacrificio. De él hay perdón de pecados, pero ahora está en la acción. Es el último punto. Acción obligada. Apocalipsis 24. Se lo voy a leer. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado colocar el sello de la bestia. Esto, hermano, es en la gran tribulación.
¿Esto cuándo va a ocurrir? Cuando Cristo levante a su iglesia. Hasta el día de hoy, el sacrificio de Jesús es suficiente. En aquel tiempo, en la antigüedad, moría un cordero animal, moría por el perdón de pecados. Vino Cristo y con la muerte del sacrificio hay pecado. Pero cuando Cristo venga a levantar la iglesia, ya ese sacrificio de Jesús ya no va a estar vigente. Y las personas que se queden, espero en el nombre de Jesús, que ni usted ni yo, en el nombre de Cristo Jesús, nos quedemos en la tribulación, en la gran tribulación. Pero en aquel tiempo, óigame, en la antigüedad, un animal moría por el hombre. Cristo murió por el hombre, pero en la gran tribulación, el hombre va a tener que morir por sí mismo. Dice ahí que serán decapitados. En aquel tiempo, nadie va a poder comprar ni vender, oiga bien, si no tiene el sello de la bestia. Y aquellos que vayan en contra de la bestia y su imagen, los que no quieran adorarle, los que no quieran colocarle su sello en la frente, en la mano derecha, van a pagar con su propia vida, con su propia sangre. Porque recuerda lo que vimos en Hebreos, leímos en Hebreos 10:12, ya no hay más sacrificio. La única forma de sacrificarse es ahora la misma persona. En ese tiempo, en la tribulación, en la gran tribulación, las personas que se queden van a pagar con su propia sangre. Aproveche la preciosa sangre. ¿De quién? De Cristo Jesús. Esa sangre que derramó, ese sacrificio, le da perdón de pecados a usted y a toda la humanidad. No espere de quedarse en la tribulación para poder pagar con su propia sangre. Y con esto termino. Usted sabe que hoy en día, qué difícil se ha hecho con esta plaga. Comprar y vender a nivel mundial. Podemos ver en la ciudad de San Pedro Sula que está 24/7 lo que es el toque de queda. Hay que salir con un número de lo que es la identidad, la cédula, para poder ir a hacer sus encomiendas y hacer todos sus mandados. Y eso solamente es un anticipo, hermano, amigo. Y tanto que ha colapsado el mundo. Está preocupado el padre de familia cómo llevar el alimento a su casa, cómo ir a trabajar. Eso del número de la identidad no es el número de la bestia, pero es una preparación para los que vayan a quedarse. Solo le dejo esta imaginación a usted. Si hoy le es difícil, se preocupa porque no sabe cómo ir a comprar algo a su hijo y no está el número de la bestia, ¿se imagina los que se queden cuando ya tienen que marcarse en la mano o en la frente el número de la bestia y tengan que decidir obedecer a la bestia o la van a salvar su vida? La perderán. Dice la Biblia que todo aquel que quiera salvar su vida aquí en la tierra la perderá en la eternidad, y todo el que pierda su vida aquí en la tierra la salvará para la eternidad. ¿Se imagina viendo a los hijos pidiendo comida y sabiendo que la única manera de tener comida es marcarse la bestia, el número de la bestia, y decidir que se muera su hijo y se muera usted mismo? Imagínense. Entonces aproveche todavía la preciosa sangre de Cristo Jesús. Así que vamos a orar. Voy a orar por usted y le agradezco mucho por este tiempo. Fue algo rápido y en el nombre de Jesús vamos a bendecir su vida. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche. Te alabo y te bendigo, Padre Celestial. Gracias por la preciosa sangre en la cruz de Calvario, Señor. Todo hermano y todo amigo, Señor, principalmente el amigo que no ha buscado, Señor, tu palabra, tu sacrificio, ayúdalo, Señor, a entregar su vida. Y aquel que esté caído, a que se reconcilie, que haga un nuevo voto contigo. Y si alguno, Señor, está todavía a medias, afírmalo, ayúdalo a firmarse, Señor. Ayúdalo a que se despoje de todo viejo hombre y toda mujer vieja, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Así que muchas gracias, Dios los bendiga, y en el nombre de Jesús, sigamos adelante. Cristo, gloria, viene. Amén.